Estamos en comunicación ahora con la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas representantes de Milagro Sala, y ayer fue una de las voces que se alzó por esta nueva embestida contra la procuradora Gils Carbó. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, y al resto del equipo, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿usted cree que el gobierno va por todo, en la justicia también? Bueno, hay algunos indicadores que me parece que nos muestran eso, digamos, no solamente este anuncio intentado ayer después un poco de bajar el tono de parte de Garabano, pero Tonelli ha sido uno de los voceros que preanunció, por decir de algún modo, la idea de destituir a Gils Carbó por medio de un decreto. Lo que, digamos, para que la gente sepa, digamos, pasa que la procuradora Gils Carbó, o cualquier procurador desde el año 94 en adelante, es elegido y es removido del mismo modo que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el año 94, que fue cuando se reformó la Constitución, es cierto que el Ministerio Público dependía del Poder Ejecutivo. Entonces, la designación y la remoción y esta idea de que viene un nuevo gobierno y con el nuevo gobierno se cambia el procurador general, es algo que hace, digamos, 20 y pico de años dejó de suceder, y la reforma en el año 94 tiene que ver con la idea de democratizar el Poder Judicial y el Ministerio Público y de dar independencia justamente política. Lo que se buscó con la reforma, con el artículo 120 de la Constitución, es dar independencia, es decir, que el jefe de los fiscales, que es el que encabeza la procuración, digamos, tenga independencia absoluta del poder político. ¿Por qué? Porque si no, lo que tenemos es, vamos a tener una cabeza de la procuración que va a investigar o no investigar, por ejemplo, los hechos de corrupción vinculados al gobierno actual o cualquier otro tipo de dependencia con el Poder Ejecutivo. Pero además, Elizabeth, disculpame un minuto, ¿no? Pero en esto que vos estás diciendo, el presidente llegó a decir que quería poner una persona de su confianza en ese lugar, que es el lugar que tiene que justamente abrir investigaciones, dirigirlos a los fiscales, y el presidente quiere poner una persona de su confianza, es decir, están diciendo no nos investiguen. Están diciendo no nos investiguen, y cuando decís si van por todo, uno tiene que pensar algo. A una semana, digamos, del nuevo gobierno en el 2015, el mismo presidente intentó designar por decreto a Rosati de Rosenkrantz, a dos de los jueces de la Corte. Y hay que decir, porque, digamos, es parte de la voz, cuando vos decías porque yo me alzaba, digamos, yo formo parte de un colectivo, que es el colectivo Mario Bosch, que es un colectivo muy importante de abogados y abogadas de todo el país que trabajamos hace muchísimo tiempo en los juicios de lesa humanidad. En aquel momento, el colectivo Mario Bosch presentamos una denuncia, de cual yo también la firmé, contra Macri y contra Garabano, por este intento de designar a dos ministros de la Corte por decreto, digamos. Así como quieren sacar por decreto a Gils Carbó, quisieron poner por decreto a los dos ministros de la Corte, cuando ambas, digamos, tanto la designación como la remoción es una facultad soberana del Senado de la Nación. Entonces, y en todo caso el juicio político de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Uno puede pensar, porque nosotros acabamos de tener un hecho que en el marco de la cantidad de situaciones que venimos viviendo constantemente, pasó bastante inadvertida, pero que tiene un nivel de gravedad muy, muy grande, que es la designación de un juez en la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal, para que la gente sepa, es el órgano más importante judicial en términos penales, por decreto, que es Maíquez. Sí, que además es cercano al gobierno porque fue ministro de Justicia de Vidal, ¿no? Exactamente, pero además una de las denuncias que se le había hecho a Gils Carbó es que Gils Carbó, obviamente no por decreto, sino por resolución, cambiaba los destinos de los fiscales. Vamos, un fiscal había sido designado en tal lugar y por razones funcionales y con el consentimiento de ese fiscal pasaba a trabajar a otro lugar. Esa es una facultad que le da la ley orgánica al Ministerio Público, es decir, está reglamentado y es una de las facultades que tiene el Gils Carbó. Sin embargo, está prohibido
¿sí? Porque las designaciones de los jueces también salen los pliegos por el Senado, y cada juez es designado para ocupar un lugar, es decir, sos juez federal, sos juez de tribunal oral, sos juez de casación, de un lugar específico. Ahora, digo esto para poner un poco en marco esta nueva anuncio, digo, y por eso la reacción, y eso me parece que es importante remarcar, trata de designar jueces de la Corte por decreto, designa un juez de la casación por decreto. Es obvio que lo que está haciendo el gobierno es una intromisión absolutamente directa en el poder judicial, con una gravedad institucional. Uno también tiene que preguntarse, ¿por qué Gilles Carbó, en menos de 24 horas de este anuncio, ha sido acompañada por medio de comunicados por ejemplo, el colectivo Ni Una Menos, que nadie puede decir que el colectivo Ni Una Menos es kirchnerista, digo esto para evitar cualquier tipo de suspicacia, por todos los organismos de derechos humanos a nivel nacional. ¿Cuál es el compromiso que tienen los organismos de derechos humanos con Gilles Carbó? El colectivo Mario Bosch, que es el que yo integro, es todos los abogados y abogadas de todo el país que trabajamos en las causas de lesa humanidad, muchísimos inclusive de organismos de derechos humanos que no han acompañado la gestión kirchnerista. Uno puede preguntarse, los curas en opción por los pobres, y uno puede empezar a revisar la cantidad de acompañamientos que ha tenido, y eso tiene que ver con la gestión de Gilles Carbó, digamos, no tiene que ver con una cuestión ideológica o no. Y la gestión de Gilles Carbó en los 4 años y medio que lleva ha sido una gestión que ayer lo decía así, que es revolucionaria. Totalmente. Ha logrado poner en su eje, en el centro de su gestión, ni más ni menos que acercar el Ministerio Público a los que menos tienen por medio de los que se llaman atajo, es decir, oficinas de acceso a la justicia en las villas. Ha sido fundamental. Y yo que trabajo en casos de violencia institucional, la Procubin, que es una Procuraduría contra la Violencia Institucional, hemos logrado por fin contar con una dependencia estatal que acompaña a las víctimas de violencia institucional, y ayer también sacaron un comunicado. Un eje central en el juzgamiento a los genocidas, un eje central en género, en trata, en el caso de recupero de activos de parte del Estado, en el caso de corrupción. Ahora, bueno, uno lo que tiene que preguntarse es, ¿por qué molesta tanto Gilles Carbó? ¿Por qué molesta tanto Gilles Carbó? Gilles Carbó molesta por su gestión. Totalmente. Después, y además es muy importante la cantidad de oficinas y también de oficinas de la Procuración que se abrieron en el interior del país, también ligadas al narcotráfico en la provincia de Santa Fe, ¿no? Absolutamente. Realmente, sí, así que es muy, muy importante lo que vos estás destacando. Elizabeth, muchas gracias por este contacto y muchas gracias por poner, sobre todo, en alerta a la sociedad sobre estos intentos del gobierno de avanzar contra la justicia independiente. No, por favor, Gustavo, ustedes por ocuparse siempre de los temas importantes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, bueno, una de las voces que ayer se alzó, muchísimas voces, bueno, hasta la propia Carrió tuvo que salir. Carrió que, bueno, nunca puede hacer las cosas bien, ¿no? Calificó de delincuente, habría que ver qué elementos tiene Carrió para calificar de delincuente a la procuradora a la procuradora Gil Carbó realmente, pero bueno, hizo sonar su voz una vez más en desacuerdo con el gobierno. Ya volvemos.